Yo quiero a uno de los invitados, pero hoy estoy muy bravo con él. ¿Por qué? A ver, Porque desahogues. vino a restregarme su nuevo amor cuando él y yo teníamos un pacto. ¿Y el pacto qué era? Un pacto secreto. Un pacto histórico. Sí. No, un pacto histórico, no. Sí, pues viene de Un pacto- atrás, viene de atrás. Un pacto ancestral. Ancestral. Oye, pues mira, ellos son Prehistórico amigos. en mi caso, diría. A propósito que Un hemos pacto estado rodeados jurásico. de dinosaurios. Paleolítico. Amigos, colegas, Sí. se ven muy enamorados. Bellos. Sí, del alma. Trabajan en pareja. Sí, vienen a hablarnos de sus proyectos, del LOL Colombia, que además hace un sentido homenaje a nuestra gorrita Fabiola, que ya no Eso nos es está verdad. acompañando. Lo último que alcanzó a grabar ella. Exacto. También el club, bienvenido al club, se estrena en la Feria Ay, del Dios Libro. mío. Esto y mucho más, ellos son... Diego Camargo y Diego Mateus, los Diego Diegos. por dos. Como están los Danieles, ahora estos son los Ahora somos Diegos. los Diegos, Son los Diegos, somos los Diegos. ¿Qué? Ay, Somos los no, Diegos. pues, ¿qué? Mira, Entonces, esto es ¿qué? solo para restregarle a Marcelo. O sea, ¿me vas a hacer esto, Diego, en mi cara? Voy a hacer- ¿Me vas a hacer esto? Después de lo que Pero hablamos es la que otra no- vez. Sí, yo sé, bueno, pero es que nos Me pagan. prometiste viajar por el país cocinando y descubriendo rincones y ahora te vas con él. No Porque te a mí vi. también me lo prometió. ¿Y lo cumplió? No, como a usted tampoco, Tampoco cumplió tampoco nada. por nada. Pero mira, es Obvio, que nada. Diego Mateus tiene algo que tú no tienes. ¿Qué? No ¿Una creas pluma? que te las sabes todas y las tienes todas. ¿Una Ah. pluma? ¿Ve? Una pluma, sí. Ve, una pluma y esa linda. Diego Camargo la frota, le pide deseos y se los encanta. cumple. Eso. Fróteme la pluma. Froto, Fróteme la pluma, le Diego, froto pídame lo todo que a quiera. Diego y pide lo que Pídale quiera. los 3 deseos a la pluma y frote. Frota la pluma, sí. Ay, Frote. no, ¿ustedes han visto el meme que está ahorita de moda que el genio entiende todo? Ah, sí. Eso, Me eso, malinterpretó, la pluma. me malinterpretó. Eso, me malinterpretó la frotada de la le pluma. trajo a No, pero Diego. sí, yo quiero decir de una vez y hacer un llamado a toda Colombia, por favor, no somos la misma persona. ¿No? Dejen de preguntarme en la calle siguen qué hice con la Lo pluma. siguen confundiendo. Puede El otro día ser. pasé. ¡Camargo! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Mateus. No nos parecemos En tanto. nada, no, Nada, en pues nada, los nombres bueno, en el y ya. gran sentido del humor que tienen, eso sí me En eso parece. sí. Pero al fin, ¿ustedes al fin dónde se conocieron? ¿En una URI? Una URI, una UCI. En la una cárcel. UCI? En la- ¿O en un sauna? En un sauna. ¿Dónde se conocieron, En Diego? un sauna de una UCI. En una UCI con sauna. Una UCI con Era sauna. una UCI Ahí con nos sauna. conocimos. En una UPJ. En una UPJ. Ahí nos pegamos. Ahí En fue la la dulce primera de En vez. el Secot. Ahí fue la primera vez que nos frotamos las plumas. Ahí. Exactamente. ¿Y Ahí fue. cómo se sintió esa primera vez? Diego, No, pues ¿cómo seguimos. fue? La ¿Lo primera viste vez y qué siempre pasó? fue. No, no, nosotros sí, fuera chiste, sí, digamos la verdad. Pues éramos cuenteros y andábamos y nos íbamos encontrando en universidades, en distintos sitios, pero en un festival en Bucaramanga, en un festival que se llamaba Abra Palabra, que la directora es Sandrita Barrera, a quien Saludos a queremos Sandrita. muchos besos, Sandrita. Estábamos, yo me acuerdo que yo tenía que viajar al otro día porque se casaba Karen Vinasco, la hija de William. De William, sí, señor. Y yo venía para Bogotá a irme al matrimonio de Karen. Entonces yo ese día que habíamos terminado el show, yo dije, a mí me sale más barato seguir derecho que dormir. que, me no se recogía. que no se pierdan las buenas costumbres. No, Haciendo el claro, cálculo. llegar entonado al vuelo. Llegar entonado al vuelo. Entonces, Muy Camargo Sí, eso. muy Muy Camargo. Camargo. Y eso que era el piloto. Era el piloto. Entonces, ¿Y qué pasó? entonces dije, bueno, ¿quién se queda conmigo? Y se quedó Diego conmigo. Y nos habíamos conocido, habíamos hablado, pero nos quedamos los dos. Nos dieron, además nos regalaron una botella de whisky para pasar hasta que amaneciera. Y ahí empezamos a hablar y nos hicimos amigos. Nos conectamos de una vez. ¿Qué pasó esa noche, Diego Mateus? Había una cosa muy loca y es que ya Diego era toda una figura rutilante de la cuentería. Ah, era una celebridad. Ya era toda una celebridad, yo apenas era un chicuelo iniciando. Porque usted inició en el 92 92. y yo inicié en el 97. Ah, Entonces había esos 5 años de diferencia, es toda una carrera. claro. Es toda una carrera, es todo un nombre. Entonces, cuando nos conocimos, yo estaba como, claro, ahí como guerreándola, que conocieran el nombre, tal. Ya estaba en ese festival que era pues el más importante de Colombia en ese momento, de cuentería. Y claro, sentarse con
Diego Camargo. Qué horror. Diego Qué Camargo. horror. Y gratis. Y whisky, esto es No, ¿cómo no. así? Esto no es chirrinchi, no, No, el marica. whisky del Todo lo que vino. tomo en la distrital, esto no es vino de caja, esto es whisky en botella de cristal. ¿Qué? Vaso de cristal. Sí, esa Con es mi vida. Acuérdese que nos la regalaron. Sí, ¿no? sí, La regalaron. O si no, no era Sí, tocado. No, hubiera tocado chirrinche. Chirrinchi, En vaso obvio. desechable con 2 pitillos. Y ahí nos conocimos y nada, pues enganchamos ahí la amistad. El rock nos unió mucho También el porque rock, este ¿no? man era muy aficionado en su momento a Metallica. Mi Entonces, momento sigue siendo ese, sigo siendo aficionado. Eso, ¿En qué sí, momento así. pasaste de Metallica a Giovanni Ayala? Fue uno... Otra noche, cuando En un concierto de Giovanni en Ayala. un concierto de Giovanni con Moscato. con Moscato, pues. Oigan, ¿por qué definen su amistad no con derechos, sino con desechos? Porque nosotros hemos pasado por todos los niveles de amistad. Todos. Hemos peleado, hemos dejado de hablarnos durante No años. digas. Confieso que por mí, por la arrogancia que en algún momento uno asume en la vida decisiones y uno cree que uno se las sabe todas. Y uno pasa por encima de los amigos y uno hace las cosas sin comunicar bien. Méteme un piano ahí. por favor. Esta Méteme un piano, salida un piano triste. tiene algo Tengo un piano especial y y es véteme que un bate aquí. la sala de Colombia es Defensa. terapéutica. Esta Eso, sala es eso, terapeuta. eso, Sí, eso. además estamos en el día Atención. del matrimonio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Diego, ciérrate con Diego, por favor. Mateus, primero, para ver su reacción ante Mateus la es el historia. otro, por Es favor. el otro, piensen. Mateo es el otro. Pucha, hasta los camarógrafos nos confunden. Mateo es el de la pluma. Atención, ahora ya, sí. pongámonos Cuenta y serios. va reaccionando Diego Mateus. Y yo tomé decisiones basadas en la sensación y la certeza de que yo no debía explicar nada. De que cualquier cosa que yo hiciese era porque era yo quien lo decidía. Pasé por encima de amigos y de Diego. Pasé por encima de gente que quería Y de Diego. Y era obeso y pasó encima mío. No, O sea, lo aplastó. calculen Lo aplastó no, prácticamente. Me aplastó. Lo aplanó. Me aplastó. Me aplanó. Momento, antes de continuar con la historia, ¿cómo te sentías tú, Diego? Sí, Diego, por Al favor. ver esa reacción. Le de valía tu tres amigo? Me importaba pelos. un carajo. Me importaba un carajo. Me valía 3 pelos. Qué putas me van a Pero no te importar eso. afectaba, El que No. estaba engañado era Camargo. Es que la estaba No, engañando, era era yo, Camargo. ¿No claro. lo juzgaste en ese momento? A ver, ¿cómo cambiamos esto entre comedia y ponga el piano? El piano es fundamental. Esta hemos pasado, tragicomedia. realmente hemos pasado por muchas, realmente. Esto es toda una amistad muy terapéutica, farmacológica. Hemos pasado, hemos sido tóxicos, hemos estado en terapia, hemos estado en la parte del amor, del perdón, nos conocimos, hubo mucho dolor. También ha habido mucho dolor entre Pues estamos nosotros, hablando eso en es serio, verdad. Tuvimos momentos donde estábamos muy felices juntos. Había momentos donde estábamos 12 horas sentados haciendo nada los dos, parchados en mi casa. Tenía un patio ahí con un Robando brevo moras. y comiendo moras del jardín. 12 horas. 12 Y era horas. una amistad muy chimba, pero después hubo momentos muy duros, realmente, en serio, a partir de comediantes. Tuvimos momentos muy duros, hubo momentos de mucha tensión. Después nos sentamos, vivíamos en el mismo edificio. Ay, tener que Vivíamos encontrarse en la el mismo portería. edificio, entonces la tensión de los porteros, Claro. ahí Les empezaba la avisaban, va saliendo confusión. Diego Va Camargo. saliendo uno, va saliendo el otro. Casi, pero nos pasaban los servicios del otro. Entonces yo creo que muchas veces yo pagué el gas de Diego y Diego pagó el agua mía. No, yo no lo pagué. Por eso te la cortaron. Por eso te iba la a pagar su cortaron. agua. Pague su agua. Y ¿Quién también pasamos por unas cosas de reconciliación, la ¿Quién- resiliencia. ¿Quién buscó a quién? ¿Quién Yo dio ese tengo primer una paso? cosa y la gente que me conoce lo sabe y es que yo soy muy franco, muy directo y con los amigos yo soy muy consecuente con mis actos. Entonces, alguna vez nos invitaron a trabajar de nuevo juntos en teatro. Y ahí estaban. Dani claro, Álvarez. Dani Álvarez. Miki. Y en Sí, ese momento señor. estaban peleados. En ese momento realmente nunca fue una pelea éramos cordiales, pero había más bien como un dolor
adentro. Ah, porque la presión de habíamos haberse estado sentado muy encima mío. juntos. Sí. ¿Qué tan juntos? Marica, juntos. Juntos Ya, es... supéralo, Lo del- Marcelo. Lo del sauna es en serio. ¿Juntos? Claro, juntos. Diego. Con la Juntos y toallita revueltos, chiquita. Diego, claro. ¿por qué Claro, la nunca me has toallita invitado? chiquita. Claro, Nunca me has claro. invitado a un sauna. Pero te he invitado 1000 veces. Hemos estado en saunas juntos. No lo recuerdas. Ah. Ya basta de reclamo. Ya En vas a mi reclamar libro cosas que estás- no recuerdas. Hay un capítulo en el que hay un capítulo en el que Marcelo es protagonista fundamental del capítulo de mi libro. Eso se Cuando lo lo dice lea, a todos. Eso lo dice a todos. Eso se lo dice a todos. Así le dijo Ahmed la Ah, otra eso vez sí que le lo dijo entrevistó. Ahmed. Oiga, y nos invitó Dani Álvarez a trabajar y entonces había otra cosa que era curiosa y es que él había sido mi director en Comediantes Sí. Mira tú. y en este proyecto yo iba a ser el director. Entonces Eso fue muy chévere. cogimos, nos sentamos ahí en el edificio y le dije, mire, esto y 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 usted esto y esto y esto y los dos esto y esto y esto y nos contamos todo, nos dijimos todo y ahí fue como una sanación. Ok. Y desde esa época no nos hablamos hasta esta entrevista. Fundamentalmente. Funcionó bien. Básicamente. Funcionó bien la terapia. Eso es. Se están eso es. hablando en este momento. Divino, divino. Ah, bueno, y cuando hicimos LOL nos hablamos, más o menos. Ah, sí, ¿La primera temporada? No, estamos Esta. en esta temporada. En LOL. Pues además Hace- cuando nos llaman a ser parte de este proyecto, finalmente LOL es el formato de comedia más grande del mundo. Entonces, para ser parte, además de la primera temporada en Colombia en parejas, nos dijeron con quién le gustaría hacer LOL. Y en algún momento nos preguntan por nos aparte. malinterpretaron. Nos malinterpretaron. ¿Ah, sí? ¿Quién no Ah, sí. quisiera hacer LOL? Ah, ¿con quién Eso, no? ¿Con quién no quisiera hacer LOL? Este es el primero por parejas, ¿con quién no? Y cada ¿Quién uno dijo? dijo Mateus y con Camargo. Mateus Camargo. Y ellos entendieron más. No, nos dijeron, ustedes no son el mismo, pues. Oye, Ah, nos confunden. a pesar de ser ustedes como la canción de J Balvin, que fue muy exitosa hace un tiempo, ahí vamos. Ahí vamos. Peleamos, Nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Y ahí vamos. Me encanta ¿Qué que ha nos hablan hecho? de J Balvin y Yo nosotros no sé no quién tenemos sea la J menor- Balvin. ¿Quién es J Balvin? J Balvin, yo ¿Quién creo es que sé J Balvin? cuál es. Ah, J Balvin Les cantó una dedicamos. canción con ¡De Metallica! ¡Ese es J Balvin! ¡Claro! Les dedicamos esta canción. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Y ahí vamos. El coro. El coro. Peleamos, Que nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Y ahí vamos. ¿No conocen ese clásico de la Cántenos música? una de Exploited mejor. ¿No? Pantera tiene Pantera. Una de Anthrax. Cante de fucking hostil de Pantera, que esa es más nuestra relación, Les por voy a dejar a favor. propósito de esto una pregunta en punta para que la Señora, piensen bien. señora. Y la resuelven. Uy, vea que yo. Ah, no, pensé que era un rayo y era un avión. No, era un avión. Un avión, igual de pronto se cae como el rayo. Sí. Es la fiebre, la Ha fiebre pasado, que ¿Qué tengo. pueda pasar? Para que ustedes me respondan cuando regresemos Ah, la va a dejar en de punta. comerciales, sí, Ok. para que la piensen bien, para que la sientan, para que la interioricen. Sí, señora. ¿Qué ha hecho que ustedes mantengan esta relación de amistad? A pesar de esos ires y venires, ¿por qué siguen conservándola y por qué es tan importante el uno para el otro? Yo creo que por después del tiempo y gracias a Diego nos define la honestidad y la franqueza. Y creo que es la relación no romántica más franca que tengo. Y hablar con Diego es primero saber que somos partners en las cosas que hacemos, porque algo nos une es que somos muy, muy disciplinados y muy, a la hora de trabajar somos los dos muy juiciosos y somos capaces de oírnos, de entendernos y de trabajar en conjunto, como aportando. Y como hemos pasado por los momentos más complicados, pues no tenemos miedo de decirnos las cosas de frente. Yo creo que eso a mí es de las cosas que más agradezco yo en la vida. ¿Y a Mateus? Totalmente contrario de lo que dice. Es todo lo contrario. Como algo así. Nada que ver. ¿Cuál Nada que ver. franqueza ni qué nada? No, no. Hay una cosa que justamente nos ha unido, todos los proyectos nos van uniendo y vamos creciendo El alcohol. espiritualmente frente a eso. Entonces, el alcohol, pues ahí dijeron los hombres, el billete, siempre nos ha unido. No, y la eso, parte creativa francamente. también, ¿no? Les gusta sentarse a crear cosas. Sí. Yo siempre admiré a este man. Entonces siempre lo admiré en su trabajo. Después pasó una cosa muy loca y es que, ¿usted se acuerda de Chile?
Sí, claro. Este man iba a Chile y era como la sensación, ¿no? Era el Festival de Chile, era pero, marica, había prensa y tal. Y un día, creo que la primera conexión que tuvimos los dos fue cuando no pudo ir. Y entonces le dijeron, bueno, ¿usted no va? ¿A quién va? Entonces digo, no, pues les voy a mandar a Mateus. No me digas, pero eso es un gesto. Entonces De fue como un confianza y de fe, ¿eh? Exacto. Y entonces ese man no se había ido 3 veces. Pero de verdad que llegaba y había prensa y le paraban y tal, porque ese era un festival muy famoso. Y cuando yo fui, cuando terminó el festival, el man me dice, mira, usted no es Camargo, pero lo que hizo Camargo en 3 festivales, usted ya lo hizo en 1. Entonces es una cosa como, entonces claro, ya después cuando yo fui de nuevo, era como la misma, Camargo no volvió. Entonces cuando yo fui de nuevo, ya era Ah, la o sea, prensa, te hizo ya el era la cosa. Ya cajón. el Me hizo el rockstar cajón, Te era- quitó el puesto. Me hizo el cajón, yo como ha pasado siempre en estoy nuestra vetado relación. en Chile. Entonces, pero hemos Lo crecido, mandó, hemos lo mandó de crecido. reemplazo y se quedó con la Y se chamba. quedó tal con cual. Chile. Una con Chile relación completo. tóxica y rotativa. Entonces, hemos crecido espiritualmente, Sí. nos entendemos, de verdad cuando nos llamaron nos dijeron con quién trabajo, con qué comediante. Esa fue la primera pregunta de LOL. Sí. Fue con quién quieres trabajar, con quién harías una buena dupla. No, pues Camargo, porque lo conozco. Me conozco bien a este Le man. costó. No, ay, ya vamos a empezar. Ay, va a empezar. Aquí es para que se reconcilien. No, porque pero caen sí otra había, vez. sí había esa confianza y creo que el trabajo nos une mucho. Los dos trabajando juntos somos muy buenos. Bueno, ¿qué es LOL? Empecemos por definir la sigla, ¿no? LOL, que es Last One One Laughing. Laughing. El último que se ría. ¿De qué se trata el formato, Diego? Aclaremos bien porque a veces ¿Cuál no ha Diego? quedado... Camargo Otra Mateus. vez. Me está mirando a mí, imbécil. No, ¿Ustedes no, qué? Es no, que es no, visco, no que sé. está hablando No, es aquí. que Pues para es que mí, no tengo las Tony gafas. Tim, no, Espere, a Tony ver, Tim, vuelve a Tony repetir la Villaazul. pregunta. A partir de ese ¿Cuál momento, Diego? Cosa? a partir de ese momento él es Diego, Diego. Ah, Él es ya, Diego. listo, el de las ya, gafas, gracias, Diego, ese gracias, las ya. gafas. ¿Quién eres tú? Yo soy el de la pluma. No, tú eres Diego y Ah, tú no. eres ese. Vea cómo es de tóxico. Ese. ¿Ve la toxicidad? Como Sí, aprendido. Ahora ya me Huevón, quitó el amigo cajón suyo. hasta con Obvio, Marcelo. hasta con Es Marcelo. más, me está llamando Iván Marín. Iván, sí, hola, Iván. Sí, sí, claro, los planes siguen tal Ahora cual. sí lo Vaya, mataron. conteste por allá. Y entonces, LOL. Me metí ¿qué donde es? era, Ya voy a Es un pedir formato el- japonés. ¿Dónde está el maestro Ruiz? Me voy con él. Te vas con Rey. Vaya, busque a Norberto. ¿De qué se trata este formato para los Sí. que todavía no lo Es han un visto? formato japonés Sí. que se trata de meter a unos comediantes, humoristas, gente que hace humor, diferentes tipos de humor, en una casa y en 6 horas tienen que hacer reír a los otros y el que se ría pierde. Entonces, Ok. si usted tiene que hacer reír a la gente, pero no puede reírse. Ese formato empezó en Japón, está en, no sé, 150 países, está en todo el mundo, es súper exitoso. Llegó a Colombia con una productora americana, Vanillay, que se llama. Entonces, produce en Argentina, produce en México, produce en Colombia. Entonces, este formato es ahora por parejas. Entonces, nos invitaron a meternos las parejas. Está La Liendra, Sí, con Dani. Con Duque. Dani. Está Don Gediondo como Con Yacomán. Boyaco. Don Gediondo ya era el campeón de la primera Tremenda temporada pareja, de ¿ah? LOL. Tremenda pareja. Tremenda Están pareja. las Kardashians. Están las Kardashians, Y la influencers, gordita- y está la gordita Fabiola y Patricia Silva. La gordita pues se retiró del formato gordita. y ya, entonces es guerrear, hacer reír, entonces trabajamos arduamente y realmente para nosotros fue un reto bien importante, bien fuerte, hacer reír, mantener la actitud de no reírse, trabajar en equipo y realmente fue un gran equipo. Gran equipo. Un gran equipo el de Boyacomán. Ah, el de Boyacomán. No, Boyacomán. ese sí estaba Gran claro. equipo. Sí, sí, sí. Nosotros por ahora ahí vamos todavía. Ahí vamos. No nos han ahí vamos. sacado. No nos han sacado. que es lo Porque te importante. sacan, ¿Ah, sí? como en el fútbol. Entonces, Jorge Enrique Abello, que es El presentador. es como El el galán presentador de y galanes. árbitro. Ajá. Sí, Entonces, sí, 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 si tú te ríes una vez, amarilla. Te ríes 2 veces, 2 amarillas y roja. Y te van sacando. Entonces, nosotros tenemos una amarilla en este momento. Ay, Dios Quedan, mío, Vamos están en con una amenaza. amarilla por mi quedan 2 culpa. capítulos por la culpa de Pero, siempre. pero no de soy yo el siempre. único. Ya verán. Ya Se verán. rió. Mire, Se rió. sin pensarlo, sin quererlo, esto fue el último que hizo la gordita Fabiola. ¿Cómo se siente
verlo ya al aire, recordar esas sonrisas, esas carcajadas que siempre nos sacó hasta el último de sus días. Diego Jorge Camargo. ¿Qué pasó Yo hay con- una qué pasó cosa con la con la ¿Qué pasó Diego, con la basta. gordita? Basta, Diego Mira, la Mateos. gordita, a mí, yo no trabajé tanto con la, Diego hizo películas con la gordita, pero yo con la gorda teníamos, además hay una cosa que poca gente sabe, es que los dos somos amarios. Entonces nos empezamos a hablar por esos recuerdos de la gordita en Santa Marta, que además yo me acuerdo que ella andaba en un jeep con amigas por la todos veía lados. por ahí. Y pues Santa Marta era muy chiquito en esa época. Y empezó a unirnos además el amor por cocinar. Y de hecho la última vez que nos vimos quedamos de sentarnos a cocinar carimañolas y nunca pudimos. Nunca Quedó pudimos. pendiente. Y la gorda siempre fue, para mí representaba a esa persona que está dispuesta a hacer lo que sea necesario, incluso a pesar de su propio bienestar físico, para que tú te rieras. Entonces es ya conocido que ella, la primera vez que tuvo los infartos, igual se subió infartada a hacer un show. Hizo reír a todo el mundo. La gordita vivía por hacerte reír, vivía por hacerte sentir bien, por consentirte. Lindo Eso a propósito mí, de vida. eso a mí no, claro, eso para mí es de las cosas más bonitas. Pasa cuando uno, con la gente que ya no está con uno, ¿no? Que ya no está en este plano, entonces uno siempre habla bien de esa persona, ¿no? Pero curiosamente, con la gordita es que era muy difícil decir algo en contra de esta señora. complicado. Era un amor, era una maternidad, era maternal donde lo veía y además te preguntaba por tu nombre, por tu pareja, por cómo estás. Y así es Polilla, y así son los hijos. Es una cosa como familiar. Entonces esta señora era entrañable. Yo estuve con ella haciendo, pues hice películas, hice cosas de teatro, hicimos cosas de televisión. Entonces siempre era muy entrañable y este proyecto particularmente, porque ella ya venía con un desgaste de salud, era como voy a darlo todo. Entonces en el camerino, ya cuando supimos que iba a estar, porque tú no sabes con quién te enfrentas, cuando supimos ya antes de entrar a la casa, dijo, mijitos, aquí doy todo lo que haya que dar. Competitiva. Y no sé si la palabra competitiva, sino mi misión aquí es darlo todo para lograr quebrarlos a ustedes en risa. Entonces era demasiada potencia. Y cuando salía, pues salía con el desgaste, salía cansada. Sí, se le notaba se le cómo la notaba vieron que estaba ustedes. cansada, pero lo dio todo. Era impresionante. Y el amor. Y entonces se termina y lo primero que dice es, muchachos, y los cámaras y producción, vamos a hacer un almuerzo. Y vamos todos al almuerzo. Ay, Y yo voy a cocinarles y vamos a cocinar. Y tienen que ir a mi casa y tienen que conocer a mi perro. Y tienen que conocer a Polilla. Y tienen que... Entonces era muy entrañable. Cuando yo fui al sepelio de ella, que estuvo ahí en el Consejo de Bogotá, cuando yo miraba a la gente, era el amor que ella irradiaba. Era impresionante. Realmente a mí me dolió mucho, me dio muy fuerte eso. Pues también soy parcero de Polilla, entonces era muy lindo también lo que hizo en esta temporada, porque fue como una despedida en grande. Arriba, ¿no? El Sí. último proyecto quedó ahí plasmado en LOL. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuál es el desafío más grande? Porque ustedes tienen una gracia especial que sin hacer mucho esfuerzo pues, le saca a uno una sonrisa y uno se No, divierte. Sí, tonto. sí. Y lo Bueno. sabes. Sí, bueno, sí está. Y lo Sí, sabes. sí, lo sabes, lo sabemos. Pero ya a orden a decir, bueno, hagan reír en 5, 4, ya. ¿Qué hace un comediante ahí con esa responsabilidad? Dos cosas. Uno, Jorge Enrique sí nos dijo. Bueno, Jorge Alfredo, son venga, que es que contemporáneos. son casi iguales. Son casi iguales, sí. Casi iguales, sino Ah, que un uno usa par de- corbata. un Uno par de usa- arepitas de más. Eso, dos arepitas y dos carimañolitas de más. Te amo, Jorge Alfredo, y sé que nos ves. Dos amo. arepitas de más y una faja de menos. Ay, Marichis, ¿qué es Bueno, esto? Y una mancuerna más. Una vez eso. Jorge Alfredo, Un caminador yo de no he más. dicho nada. No, bueno. ni Jorge Alfredo ni Jorge Enrique. Jorge ¿no? Enrique. No, estamos hablando. Jorge Enrique sí nos dijo cuando entró, porque nos dijo, los Diegos. Realmente dijo, los ciegos. Los ciegos. Los Diegos. Los ciegos. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde queda el baño? Nosotros nos conocíamos con Jorge Enrique desde RCN, porque además Jorge Enrique ha sido de los mejores amigos de Fernando Gaitán. Y Fernando pues era nuestro papá. Estuvimos Entonces, ahí muy siempre unidos. estuvimos muy cercanos. Pero sí nos dijo Jorge Enrique, es muy difícil para los
comediantes este formato. Claro. Es muy, entonces retador. quiero verlos porque es muy retador, porque un humorista tiene sus personajes, tiene tienen sus chistes, pero el comediante tiene una forma de pensar y un discurso, y esto no es de discurso. Y hay premura de tiempo. Y hay premura de tiempo. Y nosotros, pues ya hemos hecho improvisación, entonces nos preparamos arduamente. Yo hice una investigación y yo le dije a Diego, mire, esto no es un juego, LOL no es un juego de hacer chistes, sino de improvisación. Estar dispuesto. Entonces, entrenamos mucho y creamos muchos personajes. Generamos muchos personajes y había una cosa que Diego odia este comentario porque no saben, pero usted sí lo va a entender, por fin puedo decirlo a alguien quien lo entienda. Dímelo, Diego. Por fin, Dímelo con a los alguien que ojos. sabe de esto. Dímelo. Y es que esas 6 horas es una final de Champions. ¡Ah! ¿Y de qué se trata la final de Champions? Tiene que estar concentrado los 97 minutos que dura el partido. Cuchillo entre los dientes. papá. Si usted sabe que los partidos de esas finales no se pierden es por desconcentración. Detallitos. Una desconcentración se pierde. Te entiendo Entonces, tanto. nosotros con Diego, durante las 6 horas, solo había una palabra y era focus. Foco. Concentrado. Focus, Ahí. focus, Concentrado. Hay un focus, momento que le decía, focus, focus. concentrado, concentrado, concentrado. Y van a ver los resultados. ¿Te ves tan sexy cuando haces analogías con el fútbol? Me encanta. Oigan, Me pero matas en ese pero momento. Yo le me hablaba de- sacaron. Te metes a unos Yo le terrenos que a mí hablaba me- de Modric y él No, me decía, ¿quién no, es ese? yo no vi El Señor de los Anillos. Me decía, No, Modric no es protagonista, señor Solari. Ya cambió a Camargo por Pater. Pero mira cómo empezamos esta conversación. Marcelo celoso, porque venía yo con Diego y ahora mira, ahora me Pero sacó yo sé a cómo mí vamos de a su vida. ir dándole fin a esta conversación. Diciéndote, Bienvenido bienvenido al club. ¡Ah! Vas a estar en la Feria del Libro. Feria del ¿Cuándo? Feria del Libro. ¡El libro! ¿Cómo, cuándo y dónde, Dieguito Tenemos Camargo? Bienvenido al Club, que es el libro que estoy relanzando. Nos ha ido muy bien con el libro, viene esta otra edición. Y ¿Va a es dar cócteles? voy a dar cócteles, claro, obviamente. Hartos obviamente, cócteles. hartos Con cócteles. Diego A los Camargo niños de la siempre feria. hay A los cócteles. niños de la niños feria de del la libro feria. vayan que Cócteles. cócteles. Esto es un manual del buen borracho fundamentalmente, porque es una guía de cócteles para la vida y cómo vivir la vida entendiendo que con un cóctel la cosa es más sencilla. Claro. Pero además realmente es una novela cómica romántica, un poco con visos autobiográficos, porque es la historia de un comediante en decadencia que después de acabar una relación y de haber pasado por el infierno, se termina enamorando de su manager. Ah, yo Entonces, conozco a alguien Ah, así. pero mira, esa historia me conozco, suena, sí, hombre. Yo conozco a Me alguien suena Sí, sí, bastante sí. esa historia, ¿eh? Yo conozco a alguien Es así. esa es. Ese es el Tiene libro. mucha ficción, pero es basada en mucha hechos ficción. de la vida real, pues muchachos. Eh, La agenda, LOL. Bueno, eso la lo agenda. tenemos ahorita en la Sí, Feria del Libro. Exactamente. Y lo vamos a presentar en compañía de otro de mis grandes amigos, que es Emanuel Esparza, el Por fa- actor guapísimo. Dice aquí que es el 3 de mayo. Ah. El 3 de mayo, 3 el de 3 de mayo en la mayo, Feria del Libro. conversatorio con Emanuel Esparza. Emanuel se va a quitar la camisa. ¿Por Eh, qué? ¿Por No, qué? ya se ¿Por qué llenó, se invita- llenó. ¿Por qué invitaste a Cabe un alma. Manuel y no a mí? Por Porque ejemplo? tú Una me pregunta. cambiaste ya por Mateus, Bueno, porque pues mire, sabía. LOL, ¿dónde, cómo y cuándo? ¿En qué plataforma? ¿Dónde está Prime colgada? Video está a partir de, ya hay 4 capítulos subidos. Este miércoles suben los últimos 2, son 6 capítulos. Ya los pueden ver en la plataforma de Prime Video. LOL Colombia, segunda temporada, está buenísimo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Quién se lleva ¿Quién se lleva el quiénes se trono? llevan los trofeos? Bueno, hay regalito Muy para los chévere. Diegos. Ay, qué Pocillos, lindo. suscripción al tiempo digital, la cobijita y un bravísimo gigante para Diego Camargo y Diego Mateo. Diego Camargo, gracias, hombre. Gracias. Besito para los Bienvenido dos. Un siempre. placer, ¿eh? un placer, Papi, Marcelo, vamos. un placer.